Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Vamos a empezar a leer desde el versículo 9 y vamos a tratar de terminar este capítulo. Este capítulo o esta parte, Pedro está muy interesado en comunicarnos a nosotros los privilegios que tenemos en Cristo y nuestros deberes, nuestras responsabilidades como hijos de Dios. ¿Sí me escuchó? Amén. Vamos a escuchar lo que Pedro quiere decirnos: privilegios y deberes. Los hijos de Dios tenemos muchos privilegios y esos privilegios nos dan cierta responsabilidad. ¿De cuál le gusta a usted? ¿Tener privilegios o tener responsabilidad? Responsabilidad. Bueno, van juntos. Los privilegios nos responsabilizan de algo que Dios pone en nuestras manos, en nuestra vida. Tenemos que hacer uso de ese privilegio para honrar a aquel que nos ha bendecido con tantas cosas buenas. Amén. Capítulo 2 de la primera carta de Pedro el apóstol, versículo número 9. ¿Primera o segunda? Primera carta, capítulo 2. Primera carta del capítulo 2. Primera carta, capítulo 2, versículo 9. Privilegios y responsabilidades. Si lo encontró, diga amén, por favor. Amén. Bueno, ya lo encontró una hermana. ¿Los demás? Amén. Amén. Primero de Pedro 2, versículo 9. El Espíritu le dice a Pedro y nos lo comparte a nosotros: pero ustedes, hermanos, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, recuérdenlo, antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén, hermano. Amén. Padre, te damos gracias por este pan espiritual. Te rogamos lo bendigas. Y queremos pedirte tu permiso y tu bendición para partir el pan y que cada uno tengamos nuestra porción suficiente para nutrir nuestra alma y mantenernos en fe. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Amén. Así sea. Tome su lugar, hermano, hermana, tome su lugar, por favor. Privilegios y responsabilidades. El apóstol Pedro ya nos dijo en el capítulo anterior que nosotros tenemos una semilla espiritual. Dios ha puesto en ti semilla espiritual. ¿Y para qué sirve la semilla, hermano? ¿Para qué sirve una semilla cuando es sepultada en tierra? ¿Para qué sirve? Para producir un fruto. Y dice el apóstol Pedro que tú, hermano, los que creemos en Jesucristo, Dios puso en tu corazón, en tu vida, en tu espíritu, una semilla espiritual. Dime, ¿qué va a producir esa semilla espiritual en ti? ¿Qué va a producir? Fruto. Fruto espiritual, fruto que agrada al Señor. La semilla de Dios es poderosa. Amén. Ahora mi hija Shannon trae esa idea de sembrar. Amén. Tiene una bola de un grupo de plantitas, de macetas. Cada semilla que siembra, cada semilla produce. Tantita tierra, tantito agua, tantita sol y produce. Dios ha puesto una semilla en ti que no es material. Nosotros somos de una semilla humana, una semilla de varón. Tú naciste por la semilla de tu papá y es una semilla terrenal. Y como es terrenal, solamente produce lo terrenal. Y lo terrenal es temporal. ¿Y qué le va a pasar a esta semilla temporal? Se tiene que acabar. Y para allá vamos. ¿Quién no va para allá? No, todos vamos para allá. A mí no me miren. Todos vamos para allá. Pero no solamente somos eso. El apóstol Pedro dice que tenemos semilla espiritual en nosotros. Y si es semilla espiritual, va a producir en nosotros semilla, un fruto espiritual que traiga gloria a Dios. Y como es espiritual, no muere. Es eterna. Levante la mano los que van a ser eternos o los que ya somos eternos en Cristo Jesús. Amén. Así que, hermano, no te preocupes si este grupo es de los 60 y los de los viejillos, decía yo en la mañana. ¿Somos de los viejillos? Sí. ¿O somos de los que tenemos semilla espiritual? Amén. Somos los que tenemos semilla espiritual. Y aunque por ahí aparezcan arrugas, aunque por ahí aparezcan canas, aunque aparezcan dolores y molestias, tenemos semilla espiritual que no perece, sino que produce
fruto espiritual. Yo te pregunto, hermano, después de los 60 años, la semilla espiritual depositada en una persona, ¿aún así produce? Más, produce más. Produce más. Produce Si más. en la carne Abraham tuvo un hijo a los 100 años, que no podamos producir hijos espirituales a los 60, 70, Claro 80, que sí. 90, 100 o los que Dios quiera concedernos. Pedro nos dice que como somos semilla espiritual, somos un linaje escogido. Diga conmigo, Amén. soy linaje escogido. Soy linaje escogido. Pero dígaselo bien a su corazón. Yo soy linaje escogido. Soy linaje escogido. Ustedes siempre están más prendidos que los de la mañana, hermano. No sé por qué. Gracias. A los de la mañana tuve que apretarles. Las tuercas. ¿Ninguno de ustedes se habla a sí mismo en el espejo, hermanos? ¿Sí? Nunca, cuando te quieres convencer de algo, no te dices, oye, cálmate. Y te hablas a ti mismo. Eso es bueno, hermano. Nosotros tenemos que decirnos y predicarnos a nosotros mismos la palabra de verdad, como lo hacía David. David se hablaba a sí mismo y decía, alma mía, bendice a Jehová. No olvides ninguno de tus beneficios. No te olvides, David. Es el corona, te llena de corona, de favores, de misericordias, rescate del hoyo de tu vida. Pone tus pies sobre la roca. Es lo que predicaba el hermano Leonel ayer. Y David se hablaba a sí mismo, tú tienes que hablarte constantemente. Y lo primero que Pedro dice que tenemos que recordarnos es de que eres un linaje escogido. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Linaje escogido viene de línea. Una línea. Dios en su gracia y en su misericordia quiso escoger de entre todos los seres humanos a ciertas personas que a Él le agradaron para poner en ellos tesoro espiritual. Le decía en la mañana, el primero que escogió fue Enoc. Enoc es un hombre misterioso. La Biblia no dice nada, simplemente dice que Enoc caminó con Dios. A Enoc le plació caminar con Dios. ¿Y qué hizo Enoc? ¿Qué hizo Dios con Enoc? Se lo llevó. Dios dijo, yo quiero que este esté conmigo. Quiero que esté conmigo. Lo escogió. Y luego vino una línea especial. Dios agarró a Abraham. Lo escogió de entre todos. Escogió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y de estos tres hombres Dios hizo toda una nación, la nación de Israel, un pueblo para sí. Y Dios en esa línea de escoger, escogió a estos hombres para que fueran los suyos. Después escogió gente para que fueran sus sacerdotes como Aarón. Escogió a Moisés para que fuera el líder del pueblo. Escogió a Leví. Escogió entre los hombres a otros que fueran sacerdotes como Samuel, que fue sacerdote. Y a otros que escogió como profetas, como a Ezequiel, como a Daniel, como al mismo Samuel, como a Isaías, a Jeremías, gente que Dios escogió, elegida, un linaje escogido por Dios. Y dentro escogió gente que fueran los jueces de su pueblo, como Gedeón, como Barak, como Sansón, como Débora. Y luego escogió a otros para que fueran reyes sobre su nación, como a David, como a Salomón, como a Asa, otros reyes buenos que hicieron lo bueno delante de Dios. Y Dios, no conforme, agarró otra gente para que fueran sus discípulos, a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Pablo. Y luego agarró gente para que fueran predicadores como a Priscila, a Aquila, a Apolos. Gente, es un linaje desde el principio hasta el día de Dios. Hasta el día de hoy Dios siempre ha escogido gente para que esté con Él. Y hoy en este siglo XX te escogió a ti, dice el apóstol Pedro. Amén. Tú y yo, hermanos, estamos en esa línea de gente escogida. Somos linaje escogido por Dios. A otros no los ha escogido y no sabemos por qué, pero a Dios quiso escogerte a ti. Gloria a Dios. ¿Qué mérito tenías? ¿Qué mérito tenemos? Los mismos que los que escogió Dios. Simplemente Dios quiso agarrar barro y transformarlo en vasijas de honor. Tú eres un vaso de honor, hermano. Y tú tienes que recordarte, cuando tengas temor, cuando tengas problemas de salud, cuando tengas un problema de economía, cuando tengas un problema en tu familia, cuando haya dificultades, tienes que recordarte la verdad. Pero yo soy linaje escogido por Dios. Yo pertenezco a esa línea de gente que Dios ha escogido. Y oramos para que nuestros hijos sigan en esa línea y nuestros nietos sigan siendo línea escogida por Dios de generación a generación hasta que Él venga. ¿Quién dice amén, hermano? Amén. Por eso usted que está ya grande, hermano. Yo no soy jovencito. Usted que está grande y yo todavía no tengo nietos. Todavía tenemos que
tenemos que tener esa responsabilidad y ese deseo de que Dios ponga sus ojos sobre los nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y generaciones que van a salir de ti que ni siquiera vas a conocer. Pero desde el principio, desde Enoch, desde Abraham, Noé y todos los demás, hay una línea, un linaje escogido de Dios para que sean los suyos. Y tú y yo somos de eso. ¿Quién dice amén, hermano? Amén. ¿Te gusta ese privilegio? Amén. Gloria a Dios por eso. No solamente linaje escogido, también dice ahí que somos, el versículo 9, somos real sacerdocio. Son dos palabras, real, que viene de la realeza, y sacerdocio. Por alguna razón, hermanos, en el tiempo antiguo Dios escogía gente para que fuera de la línea real, la casa de David, y ningún rey fue sacerdote. Y Dios agarró a otros para que fueran sacerdotes, como Aarón, Leví, Samuel. Pero ningún sacerdote fue rey. O era rey o era sacerdote. Pero a ti y a mí, Cristo Jesús el Señor ha magnificado su amor de tal manera que nos ha hecho nosotros reyes y sacerdotes. Amén. Diga conmigo, yo soy un rey en el reino de los cielos. Soy un sacerdote que sirve al Señor. ¿Tú crees eso, hermanos? Amén. Vale más que lo creas, son palabras del Espíritu Santo. Somos un real sacerdocio. Como reyes, hermanos, tenemos autoridad. ¿Para qué sirven los reyes? Para gobernar. Dios nos ha dado esa autoridad para gobernar en el reino de los cielos, pero nosotros podemos gobernar desde este tiempo y tener autoridad para predicar el evangelio a una persona que no conoce al Señor. Tú tienes esa autoridad. Tú puedes ir con una persona y decirle que hay un rey, hay un Señor que quiere ser su Salvador, que solamente tiene que reconocer su maldad y arrepentirse para convertirse en uno de los del pueblo de Dios. Tenemos esa autoridad. Amén. No solamente somos reyes, sino también somos sacerdotes. Antes el sacerdote era solamente una familia, la familia de Aarón y los levitas. Y toda persona del pueblo de Israel que no era sacerdote dependía de que su oración fuera escuchada. Tenían que ir con un sacerdote para que fuera escuchada. Y entonces, si tú eres una familia del populacho y tenías una petición en tu corazón, tenías que ir con el sacerdote y llevarle un corderito o un par de palomas o una torta de harina y tenías que ir con un sacerdote y decirle: Señor sacerdote, hermano, quiero que pidas por mí a Dios, aquí está mi ofrenda, pídele esto, tengo esta necesidad. Y te quedabas afuera, hermano, esperando que el sacerdote se presentara en el altar, y tú confiando de que el sacerdote iba a hacer un buen trabajo y que tu ofrenda iba a ser aceptada. Y el sacerdote, antes de orar por ti, tenía que sacrificar una oveja, porque él mismo era humano. Tenía que sacrificar por sí mismo, por su pecado, y luego tratar de acercarse al Señor en su debilidad y llevar tu petición al rey. Estaba muy lejos. De hecho, el templo había un lugar para los extranjeros, y luego estaba un patio para los hombres, y luego había un patio exterior para las mujeres, y luego estaba el lugar santo, el templo donde solamente entraban los sacerdotes, el lugar santo donde entraban algunos oficiales, y el lugar santísimo en donde solamente entraba uno, el sumo sacerdote, una vez al año. ¿Te imaginas? De aquí a que llegara tu petición al Señor. Hoy el Señor ha hecho que tú seas sacerdote del Señor. Tú tienes acceso, tenemos acceso directo al trono de Dios. Basta con que tú dobles tu rodilla, o con que tú levantes tu rostro, o con que tú cierres tus ojos y levantes tu alma al Señor en ese momento, y que tú digas: Padre mío, en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué crees, hermano? Tu voz, tu corazón, tu petición está presente a los oídos del Padre Celestial. ¿Quién dice amén, hermano? Amén. Tienes una petición, tienes una necesidad, tienes un hijo en problemas, tienes una cuestión de salud, una cuestión administrativa, una cuestión de economía, vas directamente al Padre y podemos acercarnos directamente al Padre y ofrecer a Dios tu ofrenda, tu corazón, tu vida, y el Señor recibe tu ofrenda. Amén, hermano. Amén. Ahora, como sacerdote, tú también puedes ir con una persona y tú puedes poner tu mano sobre sus hombros, sobre su cabeza, y interceder por esa persona y decirle al Padre: Padre, como sacerdote,
del reino de los cielos. Te quiero pedir por esta persona para que reciba sanidad en tu nombre, para que tu espíritu entre sobre él y se arrepiente de sus pecados y te tome como Salvador y Señor. Tú puedes hacer eso, hermano. De hecho, si no lo hacemos, estamos faltando a nuestra obligación. Es un privilegio ser rey, es un privilegio ser sacerdote, es un privilegio estar en la línea de los escogidos, y es un privilegio que tenemos que tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerlo en práctica. Y dice: somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa. Diga: nación santa. Nación santa. Somos un país santo, tenemos un rey. ¿Quién es el rey, hermanos? Nuestro Dios. Jesucristo es el Señor. Y a Jesucristo se le conoce como Rey de Reyes. Le decía a los hermanos en la mañana, yo siempre pensé Rey de los Reyes. No, pues sí, es el rey de Francia, del rey de España. No, tú eres rey, así que Él es el Rey de nosotros los reyes. Él es el Señor. Somos una nación santa, pertenecemos a Él. En cada país, en cada reino hay un gobierno, y nuestro gobierno está en manos de Cristo Jesús. Y su gobierno es santo, su gobierno es perfecto, su gobierno es lleno de justicia, su gobierno es de amor, su gobierno es de perdón, de limpieza, de pureza. Y tú y yo estamos incrustados ahí. Dice Filipenses 3:20 que nosotros somos ciudadanos del cielo. Amén. ¿De dónde vive usted, hermano? No vive en la 29 ni en la Larga. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y le decía a la mañana a los hermanos, y te lo digo, no le veo las alas nada más, hermanos, porque son invisibles, pero usted es un ciudadano del reino de los cielos, que tiene un acceso al Padre, que tiene vida eterna, que tiene el Espíritu de Dios, que es un linaje escogido y es una nación santa. Amén, hermano. Amén. Pueblo que pertenece a Dios. ¿A quién perteneces, hermano? A Dios. Perteneces a Dios. Cuando te encuentras algo en la calle, hermanos, y que no es de nadie, pues tiene su valor. Pero cuando andas buscando algo es tuyo y lo encuentras, ¿cuánto vale eso, hermano? Mucho. Que tienes buscándolo una semana, 2 semanas, y andas preguntando, como la parábola aquella de que aquella mujer que perdió sus dracmas, ¿se acuerdan? Que tenía 10 dracmas, que eran 10 monedas de valor, y perdió una de ellas, que revolvió la casa hasta encontrarla, hermano. Nosotros tenemos mucho valor porque pertenecemos al Rey de Reyes. Somos su pertenencia. Usted ha ido a los museos, y en los museos de repente hay un saco con un traje y corbata, zapatos, un bastón. Y dice: ¿qué es eso? ¿Qué tiene importancia? Eso voy y lo compro en Walmart a $10. Pero resulta que abajo en la leyenda dice: esta ropa perteneció a Abraham Lincoln. Entonces ya, ¿cuánto vale? Porque le perteneció ¿a quién? A alguien importante, y por eso está en un museo. Nosotros somos importantes porque le pertenecemos a Cristo Jesús. No porque tenemos un apellido fulano, o porque estamos muy guapos, o porque estamos muy jóvenes, nosotros somos importantes porque somos pertenencia de Cristo Jesús, el gran Rey de Reyes. Y dice la palabra, dice el apóstol Pedro, en el propósito para cual nos ha dado tanto privilegio. Le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿No te sientes importante después de todo lo que nos dice Pedro, que somos linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes, que somos pueblo santo, nación de Dios? Pero todo ese privilegio no es para que te sientas más importante que los demás. ¿Para qué es tanto privilegio? Ahí lo dice el apóstol Pedro. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Dios quiere, hermano, que tú y yo tengamos en cuenta quiénes éramos sin Dios. Digan, ¿quiénes éramos sin Dios? Nadie. Nada, ni nadie. Ni pueblo, ni familia, estábamos olvidados. Si Dios no se presenta en tu vida, hermano, cualquiera de nosotros estuviéramos dando lástima en el mundo. Nosotros, nuestros hijos, matrimonios destruidos
puro pleito, pura ira, pura contienda, pura envidia, pura codicia, porque no hubiera habido nosotros el más mínimo temor por las cosas de Dios. Pero dice el apóstol Pedro, acuérdense, eran tinieblas, pero ahora Dios los ha llamado a su luz admirable. Antes no tenían misericordia, ahora hemos recibido misericordia abundante del Señor. Y eso a ti y a mí nos pone en un lugar de privilegio. Y nuestra responsabilidad es decirle a otros que hay un rey en el reino de los cielos, que se llama Jesucristo, que es capaz de rebajarse hasta la tierra para perdonar pecados. Nosotros tenemos que decirle a otros las virtudes de Cristo Jesús. Él es un Dios perdonador, es un Dios que ama, es un Dios que viene a castigar al que no se arrepienta, es un Dios justo, es un juez y es un salvador para todo aquel que cree. Y nosotros tenemos que demostrarle y decirle a toda la gente quién es el Señor a quien amamos, con tus palabras, con tus acciones, con tus pensamientos, porque antes no éramos nada, ahora somos pueblo de Dios. Ahora vienen las responsabilidades. Amén, hermanos. ¿Le gustan los privilegios que tienes? No solamente las tenemos, sino somos ese tipo de personas. Ahora las responsabilidades, versículo número 11. Queridos hermanos, por lo tanto, ya que tenemos tantos privilegios, dice el versículo 11, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma, contra la vida, dice esta versión. Queridos hermanos, dice el apóstol Pedro, nos dice que somos extranjeros y peregrinos y apártense de los deseos de esta carne. ¿Saben lo que es un extranjero y un peregrino, hermano? ¿Dónde vive un extranjero y un peregrino? Un extranjero fuera de un país. Fuera de su casa, fuera de su tierra, fuera de lo suyo. ¿Y cómo vive un peregrino, un extranjero? Por mientras, ¿verdad que sí? Por ahí se va. Por mientras llega a su lugar. Cuando tú vas de un lugar a otro, te paras en el camino, ¿para qué? Para descansar. Nada más para descansar, para agarrar fuerzas, para alimentarte, pero tu meta está en otro lugar y al siguiente día te levantas y avanzas. Te puedes quedar quizá una semana, pero no es tu lugar, no es tu meta. No vas a construir ahí, no vas a echar raíz ahí, porque tú sabes que tu meta está mucho más allá en otro lugar. Nosotros en esta tierra somos peregrinos, somos extranjeros. Nosotros debemos de quitarnos todo afecto por las cosas de este mundo. Dígame un afecto de este mundo que el mundo le llama tanto la atención y que se envuelve en eso. Dinero. El dinero, Trabajo. el trabajo, la casa, el auto, la salud, el nombre, el prestigio. Que nadie te toque algo porque ya te enojas, porque le hemos agarrado demasiado amor a las cosas de este mundo. Pero dice el apóstol Pedro, dice, apártate de los deseos de este mundo. Nosotros trabajamos en este mundo y guardamos dinero en este mundo porque tenemos que vivir, pero solamente es para pasar esta vida y llegar a la que sigue. Nosotros no andamos acumulando cosas para hacernos millonarios, porque ¿qué le va a pasar a todo el dinero, hermano? Va a ser quemado, dice el apóstol Pedro. Tu casa, tu auto, tu carro, todo lo que tú tienes, ¿qué le va a pasar? ¿Cuántos ahorros tienen aquí, hermano? No digan, pero ¿quién tiene ahorros por ahí guardaditos? ¿Ahorro? Ahorros, sí, ahorros de dinero. Dólares. Yo. Uno nomás, ¿o no quieren decir? Guardadito ahí, hermanos. Te he pedido $10 ahí debajo de la almohada. Sí, así nada más. Usted pensaba que unos millones ahí en el banco. No creo, ¿verdad? Pero, Un guardadito nada más. hermano, sean $10 o sean 10 millones. Dice el apóstol Pedro, quítate ese afecto por eso. Quítate de afecto del cigarro. Yo no creo que fume usted, ni de la cerveza, ni andar con mujeres, ni andar. Quítate el afecto de la envidia. Quítate el afecto por la lengua mentirosa. Quítate el afecto por andar hablando de los demás y por andar murmurando. Quítate el afecto por ser codicioso y avaricioso de las cosas y que nadie te moleste porque tú eres no sé quién. Dice el apóstol Pedro, quítate de eso porque nosotros solamente estamos en este mundo de manera pasajera y temporal. Nosotros tenemos que tener afecto por las cosas que son del reino de los cielos. A nosotros nos debe placer y debemos buscar
el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el servir a otros, el servir al Señor, en dar mi vida, mi cuerpo, mi dinero para beneficiar a otros, utilizar mi lengua para predicar, mis manos para levantar, mis pies para ir a lugares para predicar el Evangelio, para ayudar a una persona que está en necesidad. Esos deben ser nuestros afectos, esa es nuestra responsabilidad, porque Dios nos ha dado un privilegio enorme de ser línea escogida, reyes, sacerdotes, nación santa, pertenencia de Dios. ¿Quién dice amén, hermano? Amén. ¿Quién de los que estamos aquí estamos haciendo uso de esa responsabilidad? Recuerdo que mi hermana Adela no se le presentaba ni enfermera en el hospital sin que recibiera de ella palabra de Dios. La gente, hermano, más adelante lo vamos a ver, tiene que ver en nosotros a quién pertenecemos. Se nos debe notar. Así es. En la manera en que tú hablas, en la manera en que tú manejas el dinero, en la manera como reaccionas cuando alguien te ofende, en la manera como reaccionas cuando hay un problema en tu casa, cuando hay un muerto en la familia. La gente debe ver que tú eres una línea de gente especial, una línea de gente escogida, que te comportas como un rey del reino de los cielos o como un sacerdote del sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Algo se debe notar en nosotros, algo espiritual, algo bueno, algo que dé gloria al Señor. Versículo 12, mantengan entre los incrédulos, es lo que estoy diciendo, dice el apóstol Pedro, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Amén. Amén, hermano. Amén. Compórtate de una manera tal que la gente que no conoce a Dios diga, esta persona es diferente. Nosotros ya no mentimos, nosotros ya no hablamos mentira, nosotros no hablamos murmuración, nosotros no nos quejamos ni del presidente, ni de la política, ni del calor siquiera. Nosotros somos gente que no hace trampa, somos gente que no hace, que no engaña, nosotros no hablamos mentira, nosotros hablamos la verdad, nosotros hablamos de pureza, nosotros hablamos de fe, de bondad, nosotros hablamos del Señor Jesucristo, del perdón de pecados, nosotros podemos perdonar a los que nos ofenden, nosotros podemos dar nuestro dinero para que otros reciban bendición y nos comportamos de esa manera para que los que no crean digan, ¿quién tienen estos? Y que ellos digan, gloria a Dios, realmente esa gente son verdaderos cristianos. Amén. Atrévete, hermano, y levanta la mano si hay gente que se asombra de tu conducta cristiana espiritual. Sí. Atrévete, Sí. a levantar la mano. Sí. 3 hermanos levantaron. Y de tal manera que otros digan, este es cristiano de verdad. Sí. Este sí es lo que dice ser. Este sí habla con verdad. Este realmente es humilde. Este realmente es servicial. Este realmente tiene una lengua que cuando habla con sabiduría, habla con prudencia. Este es una persona que realmente ora y tiene fe. Realmente hay templanza en su corazón. Realmente hay bondad en su corazón. Realmente hay amor en su corazón por los demás. Realmente perdona a los que los ofenden. Ayuda a sus enemigos, a los que los tratan mal, ellos responden con un bien. La gente, hermanos, debe decir eso de nosotros. El mundo, ¿cómo reacciona cuando alguien te ofende? Uy, violenta. Con ira. Con ira. Con ira, con violencia, con venganza, con una palabra que ofenda. Palabras malas. Lo más malo que un cristiano puede, que ni siquiera esa manera es de regresar la tuya, ni siquiera eso podemos decir. No. Ni siquiera eso. Dios te perdone. No podemos. No nos queda, hermanos. Somos un linaje escogido. Somos un sacerdocio real. A nosotros nos queda decir, ¿en qué te ayudo? ¿Puedo orar por ti? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Te puedo ayudar? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas oración? ¿Necesitas dinero? Necesitas al Señor Jesucristo. Eso deben oír de nosotros todo el tiempo. Que la gente se avergüenza de que pensó mal de ti. Uy, yo pensé que eras bien avaro, pero gracias por la ayuda. Uy, yo pensé que eras bien mentiroso, pero gracias por decir y echarte la culpa de ese asunto y decir la verdad. Uy, yo pensé que eras de esta manera, pero me doy cuenta que realmente eres una persona humilde y sencilla de corazón. Que la gente glorifique. ¿Sabe lo que pasa cuando una persona dice eso de ti? El nombre de Cristo Jesús es glorificado porque saben que tú eres así, no porque tú eres bueno, sino porque Cristo Jesús vive en ti. Amén. Tú has entregado tu vida al Señor. Amén.
Más responsabilidades, versículo 13. Sométanse entonces, por causa del Señor, a toda autoridad humana. Sométanse. Seamos obedientes al gobierno, al presidente, a la policía, al gobernador, al que sea. Ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores, dice el apóstol, que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Amén, hermano. Amén. ¿Y qué pasa si el policía se porta mal? ¿Qué pasa si el gobernador se porta mal? ¿Qué pasa si el presidente es un mentiroso? ¿Qué pasa? El apóstol Pedro dice: sométete, porque Dios lo puso. Sométete. ¿Y hasta dónde llega nuestra sumisión a la autoridad? Hasta donde ellos digan, siempre y cuando no me haga hacer algo que sea en contra de Dios. Si el gobierno me dice que yo tengo que ir a matar a alguien para vengarme, no puedo aceptar, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras haya una autoridad sobre mí, yo debo sujetarme a la autoridad que está inmediata. Los niños se deben sujetar a los padres, la esposa se debe sujetar al marido, la familia se debe sujetar a las leyes del país donde vivan. Amén. Amén. Dice el apóstol Pedro: sométanse a toda autoridad. Eso es actuar como personas libres. Nos sujetamos por libertad, dice el apóstol Pedro. Personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Versículo 17: den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. ¿Y sabe quién era el rey cuando Pedro escribió esto, hermanos? Ni siquiera un rey hebreo, era un rey romano que estaba invadiendo su propio país. ¿Y qué dice el apóstol Pedro allá en el Espíritu? Sométanse al rey, aunque sea romano, aunque no sea creyente, y aunque nos esté aplastando, sométanse al rey. Sométanse al rey. A menos de que el rey diga que te inclines ante un ídolo, ahí sí no podemos. O que te diga que te divorcies de tu esposa, pues ahí tampoco podemos. Porque nosotros obedecemos primeramente a Dios antes que a los hombres. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, versículo 18: criados, es decir, aquellos que trabajan para alguien, sométanse con todo respeto a sus amos, a sus patrones, no solamente los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Le preguntaba a los hermanos: ¿quién tiene un jefe insoportable? Los que trabajan. Y los hermanos, todos levantaron la mano. Yo no sé si tú tengas un jefe insoportable, un patrón insoportable, pero los que trabajan tienen un patrón insoportable, dice el apóstol Pedro: sujeta. Porque por tu conducta, por tu actitud, puede ser que esa persona glorifique a Dios. Eso es gloria para el Señor. Esa es nuestra responsabilidad, aunque te traten de manera injusta. Versículo 19: porque es digno, escucha bien, hermano, es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Si alguien te maltrata mal injustamente, es digno de que tú seas noble, humilde y te guardes silencio. Es digno, porque Cristo Jesús hizo eso.